¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Y sí, como ven el título, otra vez vamos a hablar de la gramática perfecta de TOEFL. Esta vez, se los puedo decir, es 100% oficial y también 100% correcta. No les puedo decir cómo llegó este examen a mis manos. No les puedo decir si lo tomé yo, lo tomó un amigo o algo así. Sin embargo, yo conozco las respuestas, ya que yo lo resolví y luego chequé que estuviera bien. Y lo está. Entonces es la sección perfecta actualizada al 2021 oficial, ¿ok? Completamente oficial. Básicamente este es uno de los exámenes que alguno de ustedes pudo haber tomado hace un par de meses o incluso hace un par de días. Realmente es de la segunda mitad, creo. No, creo que es de la primera mitad del año, entre enero a junio. Pero aún así, ¿ok? Tienen algo completamente oficial. ¿Ok? Así que si quieres conocer las preguntas y las respuestas, quédate viendo el video. Primero, se los voy a ir dejando en pantalla. Ustedes la pausan, luego continúan. Realmente no va a haber como un tiempo de espera como de entre cada pregunta. Sin embargo, se las voy a poner todas. Ustedes van pausando, reproduciendo, pausando, reproduciendo. Guardan sus respuestas y después cuando las estemos checando, van a comprobar si estarían al nivel o necesitan practicar un poquito más para poder aprobar su TOEFL ITP. Y recuerden, si quieren tomar clases conmigo o si quieren conocer todos estos trucos que me ha dado la vida y que todo el estudio me ha dado, espérense al final del video porque ahí les voy a mostrar cómo suscribirse a mi curso. Tan solo $10 al mes y ustedes tendrán videos diarios, ejercicios diarios y podrán tener mi ayuda 100% en vivo con una clase a la semana para que podamos resolver las dudas, ¿ok? Para que todos podamos conversar lo que hemos aprendido y así, ¿ok? Así que si quieren conocer eso, espérense hasta el final del video o váyanse directamente aquí por si nada más quieren saber eso. Así que vamos con ello. Ok, estamos de vuelta. Ahora sí, vamos a comenzar con las explicaciones, ¿ok? Entonces, ustedes vayan dejando los comentarios como de, me gustaría que explicaras otra vez esto, ¿ok? Y recuerden, al final tendrán el cómo suscribirse al curso y en él yo, básicamente lo que ustedes pidan son órdenes. Algo así, obviamente manteniendo el respeto. Así que vamos a comenzar con la número 1. En chemistry, ok, primero que nada, recuerden, antes de la coma no nos importa, ¿ok? Si hay una coma y antes de eso hay información y en este cacho no está nuestra información faltante, no nos importa. Entonces, vamos a eliminar eso. Ok, element is a substance which cannot be broken up. Ok, tenemos hasta aquí, es a substance. Tenemos element. Problema número 1, un sustantivo singular nunca puede ir solo. Necesita un artículo. A, an o the. Alright. En este caso, an element. Entonces la letra C sería nuestra respuesta correcta. Número 2. Well, they cannot be credited with inventing the rocking chair. The Shakers did more to develop its design and promote it. Is... Ok. Primer punto importante, la palabra more, ¿ok? Recuerden, cuando tenemos more, tenemos comparativo. Y un comparativo, el 75% de veces no está completo si no tenemos more, bla, 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 than. O el adjetivo con er, than. Entonces nos haría falta la letra C. It is than any other chair makers. ¿Ok? Esa sería nuestra respuesta correcta. Ok, from photography's infancy, lo mismo. Inicio de la oración, antes de la coma, nuestra información faltante no nos importa. Esto, eliminado. Entonces, coma, of landscape views by camera began to supplant handmade depictions in watercolor, pencil or ink. Entonces, nos quedaría of. Esto no puede ser nuestro sujeto, recuerden, todo sustantivo después de una preposición no puede ser el sujeto de la oración, por lo cual of landscape views by camera no puede ser nuestro sujeto. Began sería nuestro verbo, por lo cual nos falta un sujeto. The capturing of landscape views by camera
began to supplant, ¿ok? La letra B sería la correcta. The electron microscope provides researchers a means of objects as well as bacteria or viruses. No estoy seguro si dice or porque mi monitor ya no sirve. Entonces hay una línea negra ahí cubriéndome. No sé si diga or. Yo creo que sí dice or. Ok, entonces nuestra respuesta correcta sería a means of viewing. Alright, viewing. Recuerden, después de preposiciones, la mayoría de casos tenemos el verbo con ing, ¿ok? A veces puede ser un poco confuso si hablamos de la preposición to, ¿ok? Pero de la mayoría de otras, verbo con ing. Entonces, viewing. Ok, Philadelphia's Independence Hall, alright. ¿Por qué ahora esto sí nos importa? Porque no solo tenemos una coma, tenemos dos comas. Aquí. Todo esto lo estoy explicando al momento, entonces si ven que me trabo un poquito es porque todo está al momento. Realmente no lo revisé otra vez. Yo cuando hice este examen fue hace 4 o 3 meses, entonces no me acuerdo exactamente de todo, pero leyéndolo me vuelvo a acordar. Ok, aquí el punto es que yo les mencioné que si está antes de la coma y no está ahí nuestra información, no nos importa. Sin embargo, aquí tenemos dos comas. Tenemos la primera aquí después de whole y la otra después de architecture. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estamos creando dos cosas. Puede ser una positive o puede ser un adjective clause. ¿Cuál es algo que es algo similar de las dos? Las dos son información extra. Una puede ser un noun phrase o algo parecido. Y un adjective clause necesita un conector, who, which, or that, or whom. Y un sujeto puede ser o no puede ser. Y un verbo. Ok, vamos a ver. An outstanding example is it? No. In which an outstanding example of nope. Which an of nope. Entonces nos iríamos con la letra D. An outstanding example of Georgian architecture. Ok, crearíamos una appositive, por lo cual solo necesitamos un noun o noun phrase. Ok, perfecto. Letra D sería la correcta. Among the most famous products of the aesthetic movement were the Tiffany's lamp, first in 1899. Algo muy importante aquí. Ahora vamos con las comas al final. Si tenemos una coma al final, pero después no tenemos otro sujeto, conector, y verbo, tenemos de dos opciones. Nuestro verbo con ing o nuestro verbo en pasado participio. Entonces, en este caso, la única opción que tenemos es produced. Ok, la letra C. Letra C, la correcta. Siguiente. Historians say that the growth of manufacturing industries, the speed of social change. Esta es muy simple, pero un poco confusa. ¿Por qué? Tenemos historians y muchas personas dirán, ese es nuestro sujeto. Entonces, necesitamos, por ejemplo, no sé, have increased, increases. Vamos a pensar diferentes opciones. Porque nos confundimos y decimos historians. Historians plural. Entonces, have. Pero, ¿realmente es esa nuestra respuesta correcta? No. Nuestra respuesta correcta es increases. ¿Por qué? Porque nuestro sujeto no es historians. Nuestro sujeto es the growth of manufacturing industries. En total eso sería the growth, ¿ok? Growth. Eso es, si no me equivoco, es incontable. Entonces utilizaremos un verbo que termine en es o s. En este caso, increases. Increasingly no es un verbo, es un adverbio. Y to increase es más un complemento que el verbo principal. La siguiente. In modern times, that space research projects have become a practical possibility. Muy simple. In modern times, that, ¿qué pasa? Tenemos un that, que es un conector. Tenemos space research projects, sujeto, have become, verbo. Tenemos dos cláusulas. La primera no la tenemos y la segunda es la que está formada por that space research projects have become. ¿Ok? Entonces, si nos falta toda la otra cláusula, necesitamos sujeto y verbo y lo que sea extra. Entonces, it is only in modern times that, ¿ok? Perfecto. Until the
aluminum can was introduced in 1960. Carbonated beverages were packed in glass bottles. Ok, tenemos were packed, el verbo, y después tenemos in glass bottles. Es como el complemento de ese verbo, el objeto, por así decirlo. Entonces, ¿qué nos falta? Algo que no nos interrumpa. Entonces, como comenté, nos hace falta algo que no nos interrumpa. ¿Qué no nos interrumpe? Almost exclusively in glass bottles. ¿Ok? Simplemente información extra. ¿Ok? Zinc is widely used as a coating to protect iron and steel from corrosion. Space as a component of useful alloys. Ok, ¿qué pasa aquí? Vamos a dividirlo. Zinc is widely used, sujeto verbo, as a coating to protect iron and steel from corrosion. Todo eso es como información extra. No nos importa realmente. Ahora, lo importante que tienen que ver aquí es que tenemos la palabra as, a component of useful alloys. ¿Qué está pasando aquí? As a coating to protect iron and steel from corrosion. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que as es como para decir, por ejemplo, o con este uso, por así decirlo, ¿ok? Entonces, as a coating to protect iron, steel, as a coating to protect iron and steel from corrosion, and, ok, la letra B sería nuestra respuesta correcta, and as a component of useful alloys. Ahora, vamos aquí. ¿Qué pasa? Punto muy importante que si se suscriben a mi curso lo van a aprender. Las comas. ¿Qué pasa con las comas? Bueno, lo que pasa con las comas es muy simple. Vamos a contarlas. Uno antes de a form of oxygen, otro después de oxygen y otro después de directly. ¿Qué pasa ahí? Tenemos las dos primeras comas, las cuales nos están creando una positive. ¿Ok? Entonces esas las podemos eliminar. Todo esto, coma, a form of oxygen, coma, podemos eliminarlo. ¿Ok? Entonces nos faltaría is damaging, tenemos el verbo, nos falta sujeto. Sin embargo, ¿qué pasa? Tenemos la coma en medio. ¿Y qué pasa cuando tenemos una coma en medio? Tenemos que usar un conector al principio. Entonces nuestra respuesta correcta sería although ozone, a form of oxygen, is damaging when it interacts with life directly, ozone high in the atmosphere. Punto importante que mencionar, si hago cortes no es porque no sepa, es porque realmente no me acuerdo, entonces lo tengo que leer. Hay unas preguntas que al leerlas es como, esta. Sin embargo, no siempre es así, así que ténganme paciencia, During the 1850s, reform movements, temperance and the abolition of slavery gained strength in the United States. Ok, perfecto. ¿Qué necesitamos aquí? ¿Qué pasa aquí? Simple. Tenemos reform movements, podríamos decir sujeto, entonces aquí va un verbo. Pero vamos a leer un poquito más. Temperance and the abolition of slavery. Gained es nuestro verbo. Ya tenemos reform movements. ¿Y qué nos faltaría? Algo que no interrumpa ya nuestra creación de sujeto. Bla, 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 bla. Verbo. Entonces nos iríamos con advocating. ¿Ok? ¿Ok? Reform movements advocating temperance and the abolition of slavery gained strength in the United States. Ok, esta como tal no hay una explicación que les pueda dar de momento, es una expresión, es como decir, en todas menos, entonces diríamos on all but the lightest aircraft, ok, es como en todos los demás tipos de aircraft, menos en los más ligeros, ok, es una forma reducida de decir eso, ok, entonces on all but the lightest aircraft. Ok, número 13 creo. People are able to use one hand more skillfully than the other is well known. Simple. People are able to use one hand more skillfully than the other is well known. Aquí tenemos sujeto, verbo. Bien. Verbo que necesitamos. Un sujeto. Pero, ¿qué tipo de sujeto? Un noun clause.
que la mayoría de veces en este tipo de oración empiezan con that. ¿Y cuál es la opción que tenemos that? La letra B, that most people are able to use one hand more skillfully than the other is well known. Vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos en medio? As a substitute for cloth, wall, hanging, skull, tapestries. No nos importa eso. ¿Por qué? Porque ya está completo, porque es información extra, no nos importa. ¿Qué nos hace falta? Sujeto verbo. Recuerden, la base del TOEFL de la primera sección, sujeto verbo. Así que, wallpaper became popular in 15th century Europe as a substitute, okay, etc. La letra A sería nuestra correcta. ¿Por qué la B no? Simple. The popularity of wallpaper, no tenemos el verbo. Wallpaper that became popular, bla 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 bla, nos faltaría un verbo. Y when wallpaper became popular, primero que nada, nos faltaría una coma en medio. Y luego la separación de sujeto, verbo. No la tenemos, no está correcta. Vamos a comenzar con la pregunta número 16. Para la pregunta entre 16 y 45 nos vamos a ir más rápido, ya que no me da tiempo de explicar todos porque son bastantes. Y realmente la primera sección es la que más tiene explicaciones y más trucos, porque realmente la segunda es conocer los temas, los cuales también se los puedo enseñar. La número 16. Titanium has the strength of steel, but weighs half only as much. Only half as much. ¿Ok? Only half as much. Luego, ok. Esta, muy simple. Ni siquiera tengo que leer completa. The first two draft. Draft puede ser como un ejemplo, borrador. ¿Ok? Ok, drafts. Con S. Bueno, vamos con esta. Con la número 17. Beavers are known to their ability to cut down trees with their strong front teeth. Ok, to no es la forma correcta. Sería they are known for their ability, not to. For their ability. Me acabo de dar cuenta que me faltan como 3 preguntas de la última sección. Así que una enorme disculpa. Faltan 3 preguntas. Vamos con la siguiente. Until the late 17th century, musical performances took place primarily in churches, in the homes of the wealthy, or in private literary and musical organizations. Organizes es organizar, ok, es una conjugación del verbo organize, entonces tendría que ser organizations. Ok, vamos con peat moss grows up to 20 inches in height, ok, no in high, in height, en altura, no en alto, ok. The scientifically principle, scientifically is an adverb, we need an adjective. The scientific principle, the farther one goes below the surface of the ocean, the colder and saltier it gets. Recuerden, si tenemos al principio esta combinación de the en comparativo, coma, otra vez the comparativo, así tiene que ser. The first coal mined in the United States was dug from deposits of both sides. Aquí está el error, both sides, with S. Tarantulas inject the paralyzing venom into prey or with their large fangs. Aquí realmente, si nos ponemos a pensar mucho, nos vamos a confundir. Simplemente es una palabra que sobra. Or, la eliminamos. Tarantulas inject the paralyzing venom into prey with their large fangs. La C tenemos que eliminar or, ¿ok? Ok, vamos con no sé qué número. Cowards, creo que es la pronunciación, were introduced to what is now the southwestern United States by earlier peoples. Ok, no earliest. Podría ser earliest si tuviéramos the earliest peoples. Ok, podría ser. Sin embargo, es earlier. Ok, earlier. Ok, vamos con el siguiente. Statistics indicate that approximately, alright, approximately, not approximate, approximately, ok. Approximate es de un adjetivo. Un adjetivo describe un sustantivo. Si no hay sustantivo, es un adverbio. Heat exhaustion is caused by.
Si tenemos el verbo to be y luego tenemos un by, nuestro verbo no puede ser con ing, tiene que ser con pasado participio. Heat exhaustion is caused by excessive loss of blah 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 blah. Ok, poppy seeds are such tiny that of blah blah blah. El error es such. No podemos decir such tiny, such small, a menos de que vaya acompañada de algo. Por ejemplo, such tiny blah blah blah. O sea, algo. Si solo tenemos un adjetivo es so tiny. Ok, vamos con la siguiente. The specialist who conserves sculpture must understand the problems involved in preservation marble, limestone, granite, and other hard stones. ¿Qué pasa aquí? No puede ser in preservation, sería in preserving marble, ¿ok? Porque preservation es un noun, marble es otro noun. Entonces si tenemos doble noun, puede funcionar, pero no en este caso. La siguiente. It is believed that some dinosaurs were intelligent, ability to perform parallel structure. Were intelligent, ability to perform. Si ya tenemos un verbo y vamos a seguir una lista, nos hace falta otro verbo. Were intelligent, able to perform complex activities, and perhaps even capable. Ok, not ability, able. Vamos con esta. Unlike folk music, popular music begins life as written music, and its styles are typically either regional or ethnic. ¿Cuál es el problema aquí? Tenemos either, pero tenemos nor. Necesitaríamos neither, neither, como lo quieran pronunciar, ¿ok? Pero aquí, esto no va y se llama pair conjunctions. Either or, neither nor. La siguiente. In most nervous systems, interconnecting fibers formation a communication network that bla bla bla. ¿Qué pasa aquí? Ya tenemos un that, entonces ya damos por concluida nuestra primera cláusula. Por lo cual nos hace falta un verbo. ¿Tenemos verbo? No. Entonces sería form a communication network, ¿ok? Formation está incorrecto ya que no nos está ayudando a usarse como verbo, ¿ok? La siguiente. Insects develop from eggs that are usually deposited by female of each species in sites favorable for survival. Lo mismo que les comenté creo que al principio. Sustantivos singulares no pueden ir solos. Tienen que ir con un artículo o hacerse plural. Entonces sería by females of each species or by a female of each species, lo cual no tiene tanta lógica. Sin embargo, es gramaticalmente correcto. Entonces necesitaríamos by females. Electrons in an atom are held close to, ya encontramos el error, are held. Después del verbo to be no puede haber un verbo en forma base, o es con ing o es con pasado participio. Entonces are held. Siguiente. George S. Kaufman wrote more than 40 plays, of which the best known are lively, satirical, comedies, musical. Ok, el error está aquí. Musical comedies. ¿Por qué? Lively, adjetivo. Satirical, adjetivo. Comedies es un noun. Y tenemos musical, que es un adjetivo. Entonces, como pues tiene sentido. No. Recuerden que en inglés primero va el adjetivo, luego sustantivo. Lively, satirical, musical, comedies. Vamos con la siguiente. Generally, the pattern of open space in urban areas has shaped by commercial systems, governmental actions, and cultural traditions. Aquí tenemos nuestra pista más importante. By commercial systems. Entonces no puede decir has shaped. Tiene que ser has been shaped. ¿Ok? Voz pasiva porque tenemos by. ¿Ok? Punto importante. Le voy a dar una entrada completamente gratis para siempre al curso de TOEFL ITP a la persona que cuente cuántas veces dije, ok, está bien entendido. Ok, vamos con el siguiente. Until 1958, the annual output of automobiles in the United States exceeded that the rest of the world combined. Exceeded that of the rest of the world combined. Nos falta una preposición. That of the rest.
Vamos a ver cuál es el problema con la número no sé qué. Simple less consists of a single piece of glass or other transparent material having two opposing faces, at least one of which is curved. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta un verbo. Entonces, a simple lens consists of. Y bla, 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 bla. Porque realmente tenemos un verbo hasta el final, es curved. Pero eso ya es parte del which. Entonces no es nuestro verbo principal. Nos falta un verbo. Vamos con la siguiente. Alice Hamilton was physician. Ok, Alice Hamilton was a physician. A physician. Or the physician who did pioneering work. Y hasta aquí llegamos al final. Me faltaron 3 o 4 que creo que no las tengo o me las mandaron repetidas. Entonces, una disculpa por eso. Sin embargo, traté de explicar todo. Ahora, si quieren conocer acerca de mi curso TOEFL, quédense un poquito más. ¿Qué onda? Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Quiere decir que estás interesado y yo estoy interesado también en poder proporcionarles material de calidad, videos de calidad a todos. Sin embargo, es muy improbable que yo pueda darle clases a todos, aunque siempre me lo pidan. No me puedo dividir en 100 Juanes para ayudar a todos. Me gustaría. Y realmente el hecho de yo dar mis clases privadas es un poquito caro, la verdad. Entonces, en lugar de estar pagando 3,000 pesos mensuales, 1,500, 2,000 pesos, lo que sea, con esta suscripción solo tendrán que pagar 200 pesos mensuales, pesos mexicanos, o $10, y con eso ustedes recibirán videos con gramática, vocabulario, con habilidades de listening, de reading, más que nada de gramática, ok, dejo eso en claro. Todos los días, ejercicios para practicar los videos que yo les mando. O sea, no solo va a ser, ahí está la información, hagan lo que puedan. No, van a tener ejercicios, un feedback constante. Pueden poner sus dudas y yo o algún administrador les ayudaremos. Y también una vez a la semana, en un horario establecido, tendremos una reunión para todos platicar y poder ayudarnos mutuamente. Así que el link estará en la descripción. Le pueden dar clic o lo pueden copiar. Para esto es importante tener Telegram. 100%, 1000% importante. La aplicación en celular o en la página web y un usuario ya creado. Entonces vamos a lo que sigue. Al darle clic o copiarlo, nos va a aparecer esto. Bienvenido a Flash English. Bienvenido a Flash English. Conmigo podrás conocer las suscripciones que tenemos para ofrecerte y realizar tu pago. Le dan donde dice enviar mensaje y los mandará directamente al chat de Telegram. Si no los manda, pueden buscar esto en Telegram. Aquí en la app podrán encontrar el bot. 100% automático. Si tienen dudas, pueden contactarme en este Instagram o en este perfil de Telegram. Si está en el celular, les aparece un botoncito que dice iniciar. Si no, aquí tenemos la opción de Start. Y aquí nos da las opciones. Nos dice información, donde nos podemos contactar. Y aquí tenemos Flash English TOEFL ITP, un mes, $10 por mes. Le dan aquí y tenemos un periodo de prueba de 2 días. Así que si no les interesa, esto es 100% sin compromiso. Si a ustedes no les gustó el curso o no les interesó, simplemente toman estos 2 días y ya. Porque esta prueba es sin su tarjeta o PayPal. Entonces le damos aquí, periodo de prueba 2 días. Nos pedirá un correo. Por ejemplo, voy a poner uno de los míos, que es déjenme un segundo. for-juan12@hotmail.com. Le damos que sí. Y listo. Ahora ya tenemos nuestro periodo de prueba. Le damos aquí para iniciar y nos mandará al grupo de TOEFL ITP. De momento no tiene nada porque apenas se está creando todo. A partir de que la primera persona se una, el material comenzará a ser subido todos los días. Menos quizá, no sé, sábado, domingo, que son mis días más de descanso. ¿Ok? Entonces, si están interesados o quieren más ayuda, déjenlo en los comentarios o al Instagram que está en la descripción. Nos vemos hasta la próxima y espero verlos por ahí. Recuerden,
precio económico sin descuidar la calidad.